Bueno, a ver, repasábamos estas imágenes, ¿no? Sobre todo viene una realmente muy gráfica por todo lo que significó esa aglomeración de gente que fue la despedida de Diego Armando Maradona. ¿Cree usted que esta meseta que preocupa hoy, por ejemplo, a las autoridades de la ciudad de Buenos Aires, también a las autoridades de la provincia, tiene que ver con que se descontroló la situación de las aglomeraciones de gente en la calle? Es difícil de establecer la proporción. Yo escuchaba la discusión que ustedes tenían recién. No, digamos, lo que fue la despedida de Diego Maradona no fue la única concentración que tuvimos en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades. Hubo concentraciones por motivos políticos, por motivos futbolísticos, el Día del Hincha de Boca, el banderazo de River. Hubo muchas concentraciones de este tipo. De lo que estoy seguro es que no ayudan. Que se junte mucha gente, que no usa barbijo y que esté saltando, gritando, cantando por una razón o por otra, no importa el motivo, evidentemente por lo menos no ayuda, seguro que no contribuye contribuye en un sentido positivo, por supuesto, ¿no? Por el otro lado, lo que sí sabemos es que las actividades al aire libre tienen un quantum de riesgo menor que las actividades en lugares cerrados. A veces puede ser peor una reunión de 20 personas en un lugar cerrado que una reunión de 100 personas en un lugar abierto. Pero no tenemos una forma, no tenemos una forma de medir. Yo escuchaba que recién tu compañero preguntaba, ¿quién sabe de esto? Bueno, la verdad es que estamos todos aprendiendo, como ustedes mismos decían, ¿no? Es Sí. decir, no tenemos una biblioteca atrás. Los libros que yo tengo detrás de mí no son libros que hablan de COVID, son libros que hablan de enfermedades que tienen por ahí 50 años, 100 años. Ujú. Pero aquí estamos escribiendo libretos sobre la marcha, ¿no? Así es, ayer hablábamos con una persona del equipo de la vacuna de Pfizer y nos decía exactamente lo mismo. De hecho, nos decía que los avances en este caso se dieron casi en tiempo récord, ¿no? Para lo que está acostumbrada la comunidad científica. Ahora, doctor, quiero Yo, preguntarle yo sacaría el casi, ¿eh? en tiempo Sacaría el récord. casi. Sí. Debo confesar que si ustedes me hubieran llamado a mí en el mes de marzo y me hubieran dicho, doctor, es posible que para diciembre tengamos 4 vacunas con resultados que superan el 90% de eficacia, yo hubiera dicho, es un enfoque demasiado optimista. Así que estoy gratamente sorprendido por esta buena noticia, ¿no? Sin dudas, ha sido grande el esfuerzo de la comunidad científica. Doctor, quiero preguntarle por los resultados que exhibe hoy la Argentina, teniendo en cuenta que el aislamiento obligatorio duró muchos meses en el país, con sus consecuencias en la economía y en indicadores sociales, y la verdad es que hoy la Argentina tiene como resultado 1.500.000 casos, un saldo de muertes realmente muy alto. ¿Qué falló o qué pasó en la Argentina? Bueno, empecemos por decir que los resultados hubieran sido mucho peores si no se hubiera hecho una cuarentena temprana, porque la verdad que hubo que fortalecer el sistema de salud y gracias a eso yo coincido plenamente que tenemos un número alto de casos y tenemos un número alto de fallecidos, no hay ninguna duda. Pero no me quiero imaginar el número de fallecidos que hubiéramos tenido si hubiéramos pasado por la situación de saturación de las salas de terapia intensiva por las cuales en el invierno pasado pasó el invierno boreal, ¿no? Pasó España, pasó Italia, etcétera, y está pasando ahora, por ejemplo, en Brasil, donde están sobresaturadas las unidades. Y el tema de la cuarentena más larga o más corta, la verdad que esto habrá que medirlo al cabo del fin de la pandemia, ¿no? Porque hoy tenemos países que están con toque de queda, países que están cerrando todo tipo de actividades. Alemania cerró, por ejemplo, hasta el 10 de enero todo tipo de actividades. Digamos, al final de la pandemia tendremos que ver, digamos, dónde fueron, digamos, las cuarentenas más cortas, más largas y cuáles fueron los resultados que las tenemos que medir necesariamente en el número de infectados y en el número de Doctor, muertos, sin ninguna duda, como vos preguntabas. le Sí, cambio entonces adelante. el lado de la pregunta. ¿Cómo está? Buenas tardes, Franco Mercurial lo saluda. Hola, ¿Qué no ¿qué tal, haría o Franco? qué haría distinto de lo que hicimos todos estos meses en la Argentina? ¿Qué diría? Esto no sirvió. No sé, cerrar todo esto, cerrar las escuelas, no sé. ¿Qué haría distinto? Digo, porque en el 2021 hay que pensar esto, que vamos a hacer distinto a lo que hicimos mal en el 2020. Bueno, yo creo que hay bastantes cosas para revisar. En primer lugar, creo que la política de fronteras seguramente la hubiéramos tenido que instalar antes, teniendo en cuenta la dificultad que teníamos 200.000 argentinos afuera que querían volver. Pero, por ejemplo, los controles en Ezeiza que se establecieron y que hoy están vigentes, por ejemplo, digamos, se podían haber hecho probablemente un par de semanas antes y eso nos hubiera ahorrado el ingreso de los primeros casos o por lo menos hubiera sido de una manera mucho más gradual, por decirlo de alguna manera. Me hubiera gustado que el plan detectar se hubiera implementado antes, no, digamos, no fue posible porque había que conversar con todas las jurisdicciones para que lo tomaran.
El plan Detectar además debería, en mi opinión, debería seguir extendiéndose. Deberíamos hacer más política de rastreo de contactos y tratar de identificar rápidamente a los contactos, porque todavía tenemos virus circulando, Franco, ese es el tema. Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que estamos ante una expectativa extraordinaria, que yo conversaba recién con tu compañera, pero evidentemente no vamos a estar todos vacunados en 60 o 90 días. Si es posible cumplir el plan que plantea el gobierno, que es un plan muy ambicioso de vacunar 10 millones de personas en 60 días, eso es menos del 25% de la población. Con eso no tenemos inmunidad de rebaño. O sea que vamos a tener que seguir cuidándonos durante unos meses, con la diferencia que ahora tenemos una luz al final del camino, ¿no es cierto? Sabemos que hay varias empresas que están produciendo vacunas. Tenemos 4 que ya han comunicado resultados, pero hay otras que van a comunicar dentro de no mucho tiempo, con lo cual es muy posible que podamos tener más dosis de vacunas y poder vacunar a una proporción de la población que idealmente debería llegar por lo menos al 70% de la misma, ¿no? Tan, buenas tardes, Maru Dufar lo saluda. Con este contexto que acaba de describir y entendiendo entonces que no vamos a llegar a la inmunidad de rebaño en los próximos meses, si usted le preguntaran o le pidieran hoy un consejo, una consulta, un asesoramiento, ¿recomendaría o no recomendaría el inicio de clases del ciclo lectivo 2021 en marzo? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la ausencia de clases presenciales, porque hubo clases por Zoom para aquellos que podían acceder y tenían computadoras, con lo cual dejaba fuera a una proporción de chicos que lamentablemente no tuvieron acceso. Pero digo, de todas maneras, me parece que todos coincidimos que es una desgracia muy grande no haber tenido clases presenciales. Sí. Inevitablemente hubo que hacerlo así. Yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que las clases presenciales, seguramente con una modalidad distinta, en burbujas, con algunos chicos yendo algunos días y otros chicos yendo otros días, o en horarios diferentes, con los docentes vacunados, como está previsto en la prioridad del plan de vacunación. Hay que hacer todos los esfuerzos para que esto pueda funcionar. ¿Funcionará? No lo sabemos. Estamos, como yo decía recién, aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Pero hay que hacer todos los esfuerzos para que las clases se inicien por una razón que tiene que ver no con el hecho de aprender. Yo siempre digo que lo más importante que aprende un chico en la escuela no es que Belgrano creó la bandera, sino en todo caso de qué manera se socializa con otros compañeros, de qué manera aprende a convivir, aprende a tener límites, y eso me parece que no se puede resolver por vía del Zoom. Doctor, quería preguntarle un poco, revisando los resultados obtenidos hasta ahora y también mirando quizás más integralmente el tema de la salud, ya no como no enfermarse de COVID, sino como tener un bienestar general. Hay muchos casos de gente que ha tenido que abandonar tratamientos psicológicos, jubilados que no han podido ser atendidos porque tenían una enfermedad crónica y la prioridad la tenían quienes se estaban tratando por COVID. ¿Se falló en ver la integralidad del sistema de salud y todas las aristas que había que atender, más allá de que la gente no se contagie de COVID? Bueno, Carolina, es un problema que ocurrió en todas partes del mundo. Yo tengo publicaciones de Inglaterra, por ejemplo, que hablan de un 50% de caída en las consultas oncológicas. Estamos hablando de oncología, donde el tiempo juega a favor o en contra del paciente. Este es un problema que hemos padecido también en la Argentina. Es muy importante tener en cuenta eso porque no es solamente con enfermedades oncológicas. Hay pacientes anticoagulados, pacientes diabéticos, hipertensos, cardiópatas que no han podido hacer sus controles por un fenómeno que se lo escuchamos a los economistas, ¿no? Yo escuchaba a veces en su canal también que decían que el problema de la economía es que había caído la oferta y había caído la demanda. Bueno, acá también tuvimos una caída de la oferta porque muchos hospitales tuvieron que reconvertirse para atender la pandemia de COVID, una cosa totalmente inesperada, y también una caída de la demanda porque la gente tenía miedo de ir a los hospitales por temor a contagiarse el COVID. Yo creo que estamos ahora en una situación en la cual podemos aprovechar estos minutos de televisión para decirle a la gente que vuelvan a sus médicos, que vuelvan a controlarse su glucemia los diabéticos, su presión arterial los hipertensos, las personas viviendo con HIV para controlar su carga viral. Es decir, que cada uno vuelva a lo que es el control de su salud, que como usted bien dice, excede largamente solamente el tema del COVID, que es un tema dramático, catastrófico, pero circunstancial.